Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2 con nuestro programa Nuestra Agenda. Hoy, en la Agenda Especial, vamos a estar conversando con Óscar Ayala, quien es un economista que ha tenido la oportunidad profesional de moverse en el campo de la economía internacional, trabajando con multinacionales, trabajando en varios países del continente, y que después de que ha dejado su actividad profesional en activo, se ha dedicado a la consultoría y también un poco a la academia, a la investigación y al impulso de nuevos emprendimientos. Vamos a charlar con él sobre unos temas que seguro van a ser muy interesantes. Óscar, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te saludo y quiero comenzar haciéndote una primera pregunta. Cuéntale a nuestros televidentes tu vida profesional, ¿en qué campos giró? Gracias, José Alberto. Un gusto estar aquí en el programa para compartir estos temas interesantes. Sobre tu primera pregunta, pues en realidad mi vida profesional ha girado alrededor de dos temas. La consultoría, que es lo que hago desde hace aproximadamente 5 años y medio, y una carrera empresarial en una multinacional. En eso tuve la oportunidad de estar en varios campos donde ejercí no tanto aspectos económicos, pero sí aspectos de negocios, administración, mercadeo, que son temas afines a la carrera. Yo me gradué joven en la Universidad de San Buenaventura de Cali y muy pronto me vinculé a la corporación Johnson & Johnson. Ahí estuve trabajando en total 29 años, parte de la vida como consultor interno y parte como empleado de la empresa. Y tuve la oportunidad de estar en cargos locales y regionales, viajar mucho por América Latina y parte del mundo también como parte de mis funciones. Estuve en el área de ventas, donde inicié mi vida profesional. Inicié mi carrera en el área comercial de una multinacional de productos de laboratorio clínico y reactivos de banco de sangre, que en esa época era propiedad de la corporación Johnson & Johnson. Después de 3 años de trabajar ahí, estuve trabajando un tiempo como gerente de producto en el departamento de mercadeo de Johnson & Johnson de Colombia. Trabajé con productos muy tradicionales en la época, fue por allá en el año 85. Productos como pañales desechables, toallas sanitarias femeninas, productos de aseo para bebé, productos de higiene oral, protectores y bloqueadores solares, ese tipo de cosas. Un tiempo después tuve la oportunidad de manejar el área de exportaciones desde el punto de vista comercial. Trabajé unos 3 años en eso. Y después me ofrecieron el reto de dirigir el programa de estandarización de procesos de la compañía, que había iniciado a nivel corporativo. Entonces yo fui parte de ese movimiento en Colombia y después en América Latina. Después de esa experiencia, estuve trabajando en la parte de gestión del cambio, que es un área interesante en proyectos especiales como fusiones y cambios estructurales de la empresa. Allí pasé los últimos 6 años de mi carrera en la corporación. En algunos tránsitos de mi vida estuve viviendo en Ecuador, donde fui transitoriamente gerente de mercadeo en la fábrica que había en Guayaquil. Y después estuve viviendo un tiempo en Brasil y viajando mucho por aproximadamente 12, 15 países en América Latina y en Norteamérica, interactuando en esta corporación pues que es gigantesca y llena de retos y de muchas cosas interesantes. Mi pasión externa fue en el área de innovación. Tuve mucho que ver con proyectos de innovación y la estructuración de una cultura innovadora, que siempre es todo un tema dentro de cualquier compañía. Y también tuve mucho que ver con el tema del autoconocimiento y el desarrollo de las capacidades internas de las personas.
Eso no tanto fue ya en Johnson & Johnson, sino en mi vida personal, que tuvo que ver con muchas actividades que desarrollé con amigos y con grupos de colegas que conocí a través de la vida. ¿Has ejercido la docencia alguna vez? La docencia como tal, no. He tenido mucho que ver con entrenamiento y capacitación de personas, con muchos proyectos de enseñanza, pero siempre en la vida profesional, en la compañía, en Johnson & Johnson. Nunca he sido docente universitario, salvo cuando me invitan a dar conferencias, charlas, presentaciones o paneles, cosa que hago con mucha frecuencia. Yo pertenezco a una asociación internacional de estudiantes que se llama IESEC, en la parte alumni, la parte de ya senior. Y allí interactúo mucho con estudiantes de muchas carreras y de muchas universidades del mundo en temas de liderazgo, de crecimiento, de emprendimiento, de sostenibilidad. Y en eso me encanta interactuar con los muchachos, pero digo, no soy un docente formal de ninguna universidad en este momento. En los años 2007, 2008, hasta 2010, explosionó la burbuja de la crisis económica, la primera gran crisis económica del siglo XXI en el mundo occidental. Y en esa misma época surgió un movimiento que se llamó el movimiento de los indignados. Ese movimiento tenía entre algunos de sus líderes más renombrados a Stefan Hesse, el alemán, austríaco-alemán, que tuvo mucho que ver en la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, que se adoptó por las Naciones Unidas después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre, en ese manifiesto pequeñito que escribió, porque él ya murió, decía que el reto de la generación que seguíamos, que somos nosotros, tú y yo, y los siguientes, nuestros hijos, era defender ese estado de bienestar, ese estado de libertades, ese estado de economía lo más incluyente posible por la que habían peleado en su generación. Y veía con mucha angustia que no estábamos haciendo la tarea, que las ideologías se habían apoderado de la filosofía, de por dónde enrocarnos. Y después yo me encuentro con que usted, Óscar Ayala, es el líder, y si me puede enfocar, aquí en Cali, el Valle y seguramente en Colombia, de un movimiento que está comenzando a tomar forma, que es el movimiento que lidera el concepto de la economía del bien común, concepto que este señor, Stefan Hesse, insisto, ya venía predicando y apoyando a quien es el autor de este tipo de ideario, que es Christian Felber, el profesor austríaco que ha hablado de este tema. Lo que más me llama la atención a mí de este enfoque, Óscar, es que la primera declaración de principios que hace Christian Felber es que hay que acabar la dicotomía capitalismo-comunismo. Es decir, todos los que no pensábamos o no creíamos en el capitalismo como se nos vino después de los 80, ese capitalismo salvaje, neoliberal, arrasador, entonces no nos quedaba sino mirar el comunismo, pero vamos a ver, ¿y dónde había comunismo? No lo encontrábamos, había un remedio, había un socialismo que no era muy claro. ¿Esto pareciera que fuera una especie de tercera vía? Bueno, sí, en realidad es una tercera vía, por cuanto creo que para muchos de nosotros es claro que el capitalismo ha llegado a un extremo muy complicado donde pues está prácticamente propugnando ya es desigualdad más que cualquier otra cosa. Desde luego que hay avance y desde luego que hay una gran tecnología y muchas cosas supremamente sofisticadas y que nos deslumbran cada día más. Pero por otro lado, la brecha social que se está abriendo permanentemente y que es parte de lo que
mencionabas que suscitó el movimiento de indignados. Entonces es un tema que está creando un problema muy complicado en economías muy desarrolladas. Lo ve uno en España, lo ve uno en Portugal, en Grecia, lo ve uno en los mismos Estados Unidos, que está atravesando definitivamente una crisis económica que no ha terminado de resolverse, una crisis de valores insoslayable, con lo que está pasando con las elecciones este año, por ejemplo. Y ni se diga pues en los países en vía de desarrollo que estamos tratando de sacar pues la cabeza, ¿no? El comunismo como tal se hundió. Ya todos sabemos pues la historia de lo que pasó con la Unión Soviética y sus repúblicas, lo que está pasando con China, que está dando un viraje fundamental hacia el capitalismo. No termina de darlo ni es claro a dónde vamos a llegar, pero estamos en ese tránsito. Y quedan por ahí 2 o 3 experimentos de países fallidos que han tratado de implementar ese modelo. Yo realmente no termino de saber si lo han tratado de hacer o no, en todo caso son repúblicas fallidas. En América Latina tenemos el caso de Cuba, el ensayo horroroso y espantoso de Venezuela, y en Asia tenemos casos pues tremendos como en el caso de Corea del Norte, que es una economía también con muchísimos problemas y con muchísima injusticia. Entonces nos quedamos con un modelo, que es el modelo capitalista, aunque exacerbado por todos los extremos a que ha llevado la concentración de poder. Y tenemos también un modelo que es interesante de ver, que es el modelo socialista de los países nórdicos. Ese es tal vez el que yo diría el modelo más exitoso en términos económicos del planeta. Cuando uno mira la mayoría de indicadores sociales y económicos, los que llevan la batuta son países como Dinamarca, como Noruega, como Suecia, y que nos dan sopa y seco, ¿no? Todavía hay algunos problemas irresolubles allá, porque también paradójicamente parece que hay mucha gente insatisfecha, sobre todo gente joven que se suicida, termina con su vida. Luego no estamos hablando en ningún lugar de ninguna panacea. Óscar, usted hace referencia a los países nórdicos. Hay estudiosos que hace mucho rato demuestran que hay también como 2 capitalismos, el capitalismo renano, nórdico, ese al que usted refería, y ese capitalismo anglosajón, americano y británico de alguna manera, que como contraste tienen que mientras en Alemania, por ejemplo, o en Dinamarca o en Finlandia, quien monta una empresa la monta como un proyecto de vida de largo plazo, la monta para acumular pero lentamente, y para quizás dejársela a las generaciones que lo van a suceder. Mientras que en América la filosofía de ese capitalismo que se nos vendió es un capitalismo cortoplacista, especulativo, muy ligado a la bolsa de valores, donde el balance trimestral es el que marca si vendes o compras la acción, y no importa mucho la empresa, importa es el dinero, el valor monetario. Me gustaría que nos reflexionara sobre esa diferencia. Bueno, realmente en la mente de las personas, sobre todo las que se dedican a crear empresa, a crear trabajo o actividades, está siempre girando alrededor del fenómeno económico. El fenómeno económico ha tenido una transformación muy grande de la mano de la tecnología, yo diría pues desde que la revolución agrícola comenzó a dar un vuelco a la productividad de las personas, que podíamos ya no producir unas pocas cosas para la supervivencia personal y del hogar, sino cada vez más en términos de mayores colectividades, los términos de intercambio, los términos en que la tecnología podía apalancar el fruto del trabajo. Y asimismo vinieron otros fenómenos de personas y de organizaciones que se fueron adueñando y acaparando
la capacidad de comerciar, la capacidad de intercambiar y la capacidad pues, de generar ingreso a los diferentes agentes del trabajo. Allí vino a explicar magistralmente este fenómeno el señor Carlos Marx y el capital y todos los señores del famoso movimiento socialista en Alemania de 1800, ¿verdad? Pero eso fue una explicación que después, cuando se instauró el movimiento socialista, no tuvo que ver con lo que los teóricos habían dicho, porque cayeron en el mismo tema de acaparamiento del poder y acaparamiento pues, de los resortes de la sociedad y de la producción, y llegamos a un problema mayor, del que afortunadamente nos dimos cuenta y ya esas estructuras están pasando a mejor vida. Sin embargo, el tema del equilibrio del Estado con el empresario, el equilibrio entre esas dos fuerzas, es lo que le da sentido en muchas economías a que las cosas progresen y a que en realidad las sociedades estén hoy en día mejor que antes en términos cuantitativos. Eso es innegable. Lo que pasa, José, es que en la medida en que ese avance se da, la gente que es educada y que ha podido entrar al sistema, tiene una gran ventaja sobre una cada vez mayor masa poblacional que se queda sin mayores oportunidades o no puede acceder a niveles educativos que los dejen estar a ellos en una parte importante de la cresta de la ola. Entonces lo que ellos pueden percibir como ingreso es 20, 30, 50, 100, 1000, 20.000 veces inferior a lo que puede tener como ingreso una persona educada y una persona que está en los círculos de poder. Entonces nos estamos metiendo en un rollo muy poderoso y de nuevo volvemos a la explicación de los indignados, donde hay una enorme masa de gente que todavía no termina de satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas, y hay otra crema élite que lo tiene todo y que tiene pues prácticamente lo mejor que existe y vive una vida absolutamente plena. Esa es una diferencia no solo odiosa, sino sumamente inconveniente, porque los medios de comunicación dejan a todo el mundo ver cómo vive esa gente, y lógicamente en muchos corazones insatisfechos abriga pues la insatisfacción de no tener acceso a eso y ver pues como prácticamente esta élite vive un estado prácticamente de derroche. Oscar, en el tema de la economía del bien común, Christian Felber y ustedes, los que están impulsándola, insisten en que hay una contradicción también filosófica entre lo que las sociedades democráticas, estamos hablando de Occidente, las sociedades democráticas predican en sus constituciones y lo que el capitalismo predica en su actividad real. En las constituciones, en todas, se predica de una u otra manera que se promueve el bienestar colectivo, que se promueve la honestidad, el respeto a la honra, al bien ajeno, que se promueve la solidaridad, la cooperación. Pero ya el capitalismo en su actividad cotidiana lo que promueve es la codicia, la avaricia, la desconfianza, la competencia, la deslealtad, el pillaje, en muchos casos. Explíquenos un poco cómo ustedes desde esa filosofía están tratando de que no sigamos con esa distorsión mental. Sí, precisamente una de las cosas que a mí me llamó más la atención cuando conocí a Christian Felber, que estuvo acá en Cali hace 2 años, fue que él se paró al frente de un auditorio de unas 300 personas y le preguntó a la gente cuáles eran los valores en que ellos creían para vivir una vida plena, agradable. Entonces la gente alzaba la mano y decía eso, ¿no? La confianza, el respeto, la cooperación, la solidaridad,
el amor por la naturaleza, y así él iba haciendo una lista. Entonces dijo, bueno, nosotros podemos decir que estos valores serían los que debemos tener. Sí, obviamente. Y entonces la gente alzaba la mano y quería seguir diciendo cosas y decía, pero pues si eso está en la Constitución, está en la Constitución de Colombia, entonces ¿me quieren ustedes decir que eso no es lo que se vive en Colombia? No, eso no es lo que se vive en Colombia. Y entonces él un poco jocosamente decía, bueno, eso es lo que yo veo en todas mis charlas alrededor del mundo, y eso fue precisamente algo que sucedió en Austria hace 5 años, cuando en una reunión de empresarios hablamos de este tema, hablamos de la Constitución austríaca y nos dimos cuenta de que en Austria, que es uno de los 10 países más desarrollados del mundo, Austria, chiquito y todo, pero su estándar y su calidad de vida es muy alto. El nivel de insatisfacción es muy alto, es más del 90%. Igual lo es en Alemania, igual es en algunos de los países nórdicos, igual lo es en Italia, en Francia y en España, a donde él se ha ido a vivir hace 3 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí inició la discusión de la validez de la economía del bien común en Colombia, donde, como en la gran mayoría de países en donde se ha discutido y se está promoviendo este movimiento, pues se quiere rescatar en realidad los valores que la gente quiere tener para vivir una vida amable. Entonces, a lo primero que él se refiere es que el esfuerzo de la sociedad y el esfuerzo de las empresas y de los gobiernos, definitivamente, como lo manda la Constitución de la mayoría o la totalidad de estos países y del mundo en general, debe ser la orientación social al bien común, al bien de las personas, y dejar de lado toda una cantidad de otras cosas que se han atravesado en el camino y que tú estabas mencionando. El tema que pensamos en las empresas: crecer, acaparar, tener utilidades, tragarme al competidor, tener la mayor preferencia, no importa lo que yo tenga que hacer, tener acceso a las decisiones de gobierno, ganarme las licitaciones haciendo lo que tenga que hacer para lograrlo, y en fin, volviéndonos un monstruo, volviéndonos al famoso Leviatán, que nos habló un economista de hace mucho rato, Thomas Hobbes, que hablaba que en eso es que se terminaba volviendo el Estado, de la mano del aparato de poder en la parte económica. Hay otro aspecto que también ustedes en sus enfoques trabajan, y esto es muy importante porque casi todas las personas que tenemos que ver con el mundo de la empresa, con el mundo de la economía, pues lo hacemos a diario. En las empresas, ¿cómo medimos los resultados? A través de estados financieros. Entregamos un balance y entregamos un estado de pérdida y ganancias, donde mostramos cuánta plata ha entrado, cuánta plata ha salido, los conceptos, cuánta plata hay en activos y demás. Y a nivel de país, el informe que mostramos es lo que llamamos el Producto Interno Bruto, que es algo así como cuánta plata se movió en economía y en qué se movió, pero sin que eso nos permita dilucidar si lo que se movió era lo que convenía o no convenía. Entonces se nos dice que Colombia hoy tiene un ingreso, un Producto Interno per cápita, un ingreso per cápita de más o menos $10.000. ¿Eso qué querría decir? Que cada colombiano en promedio está ganándose 30 millones de pesos año. Pero eso es mentiras. Usted que es economista lo sabe perfectamente. Pero como ese es el medidor, entonces a ustedes aquí están planteando en sus enfoques que debe haber otro tipo de medición. Ustedes hablan de la medición del informe del bien común. ¿Cómo se haría? ¿O cómo proponen ustedes hacer esa medición en las empresas y en la economía de la sociedad? Si tú te refieres a la herramienta central del análisis empresarial del movimiento que se llama el balance del bien común. El balance del bien común es un ejercicio
en donde las empresas entran a ser analizadas y calificadas con una serie de criterios. En este momento el modelo que conozco tiene 68 criterios. Esos 68 criterios tienen que ver con todos los stakeholders, los involucrados o personas que participan en las empresas de cualquier manera, llámense los dueños, los accionistas, los empleados, los proveedores, los financiadores, los clientes, las comunidades a las que atiende, los reguladores, quienes publicitan y comunican sobre el fenómeno económico y de las empresas. Entonces la empresa debe mirar cómo atiende sus obligaciones con estos interesados, llamémoslo así. Entonces se analiza cómo es la interacción de la empresa en una serie de procesos con cada uno de estos interesados. Y a su vez eso lo hace desde 5 ópticas, que son 5 valores. La primera óptica es la dignidad humana. ¿Qué tiene que ver la empresa con la dignidad humana de cada uno de estos involucrados? Hablemos de los empleados de la empresa, hablemos de los clientes, hablemos de los proveedores. Entonces, se analiza cuáles son los procesos participativos de la empresa y a cada uno de esos procesos se le da un indicador. Puede ser un índice de satisfacción, puede ser una calificación que esos interesados dan sobre el comportamiento y el involucramiento de la empresa con él, con ese público, y a eso se le da un peso relativo. Los financiadores, etcétera. Otro sería cómo es la cooperación de la empresa con cada uno de estos públicos. Entonces también se califica el grado de cooperación que tienen los procesos cooperativos de la empresa con cada uno de ellos, y esos son indicadores. Se mide cómo es el tema del respeto, la transparencia y la democracia de los procesos de la empresa con cada uno de estos interesados. Otro de los aspectos es el respeto por los recursos naturales y la naturaleza. Entonces se mira de qué manera la empresa y en cada uno de estos involucrados respeta o no el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces mire cosas muy puntuales como el desperdicio, la contaminación, el uso óptimo o no de factores claves como el agua, la energía, el aire, el suelo, materias primas claves que tienen que ver con huella de carbono, con fenómenos medioambientales. Se mete con combustibles, con materiales que tienen una parte productiva, pero tienen otra parte que es tóxica, ¿no? Y entonces el análisis de estos 68 aspectos, de esos 68 procesos y criterios, cada uno con indicadores, te deja ver en cuáles de esos la empresa tiene un desempeño aceptable, un desempeño medio, un desempeño malo, y le da a la empresa una serie de parámetros para mejorar su desempeño, que puede volverse a hacer en un lapso de tiempo acordado. Y entonces ahí surge otro aspecto en el que ustedes insisten mucho, y es el del consumo responsable, el consumo informado, porque pasa mucho en estos países que por la incidencia de la propaganda, de la publicidad, llega uno a los centros comerciales o a los puntos de compra a comprar marcas. Y muchas veces la marca la compra porque se supone que es la moda, que es la que más aparece, etcétera. Y no nos preguntamos como consumidores qué hay detrás de esa marca. Con ese enfoque que ustedes plantean, uno como consumidor es el primero que comienza a premiar o a castigar el buen comportamiento de la empresa que fabrica ese producto o ese servicio como marca, dependiendo de que haya cumplido esos parámetros de bien común. Eso está muy bien puesto, José. Dentro del esquema que está propuesto
y debo decir que está sometido al Consejo Empresarial de la Comunidad Económica Europea como una práctica deseable para implementar en la comunidad, con o sin Gran Bretaña, sea el que estos índices de las empresas calificadas por paneles de expertos sean los que le den a esas empresas visibilidad ante el público y les digan: esta empresa está muy bien rankeada, por lo tanto prefiérala. Y eso se hace o se haría con códigos de barras y lectores que cualquier persona puede acceder en un supermercado con su teléfono celular hoy en día, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que quiera saber un producto, cómo se desempeña dentro del índice de bien común, pues mira y pone su celular y mira el código y puede verlo y comparar y tomar la decisión que corresponda a una persona informada en esos términos. Entonces sería un sistema que daría mucho juego al consumidor final de la capacidad de premiar a las empresas que hacen las cosas bien y castigar a las empresas que todavía no lo están haciendo tan bien. Hay otro aspecto que me llama la atención y que quisiera que nos explicaras, Óscar. En la concepción que ustedes plantean, hablan de que como ya no se pretende que la empresa crezca y crezca y crezca como una hidra y que vaya comenzando a devorar y a comer y a depredar a las otras compañías o empresas, digámoslo, de su sector industrial, sino que tengan una especie como de techo de crecimiento para que no pierda como su naturaleza humana, eso desestimularía la presencia de lo que hoy llamaríamos los 50 estados que no hacen parte de las Naciones Unidas, pero que pesan mucho, que son las 50 mayores multinacionales del mundo, que ponen y quitan gobiernos y ponen y quitan agendas económicas y políticas en el mundo porque tienen mucho poder. Estoy hablando de Coca-Cola, para poner un nombre sobre la mesa, o estoy hablando de Bayer o de Monsanto, cualquiera de estas, que sus ingresos y su capacidad económica es tan grande como la de 20 o 30 países sumados. Y entonces esas multinacionales terminan creciendo a tal punto que son absolutamente incontrolables por parte de la sociedad humana. Ustedes están planteando, no, las empresas deben crecer hasta un punto y dejar que crezcan muchas más de su propia naturaleza, pero ahí, como haciendo una especie de sembrado natural en la industria. Explíquenos eso, por favor. Sí, ese es el tema, ese es el desafío. El desafío ha sido planteado, valga la pena reiterarlo, desde la voz de pequeños empresarios. Este fue un movimiento que nació en Austria, de la mano de Christian Felber y otros pequeños empresarios que al leer sus escritos y sus ideas lo animaron a seguir adelante y se fueron reuniendo con él hasta llegar hoy en día a un movimiento que está aproximadamente en unas 25 naciones. No tengo el número exacto de activistas y de empresas que hoy en día están en ello, pero pues en realidad son pequeñas empresas, son emprendedores, son personas jóvenes, muchas de ellas, no todas, pero personas que piensan con una mente diferente y abierta dentro de un estado de cosas en un mundo que no es el mundo donde se formaron todos estos monstruos capitalistas de los que usted habla. En ese momento, cuando esas empresas se formaron, la dialéctica era otra y había juegos de poder muy complicados que todavía nos afectan muchísimo y que es difícil ciertamente entrar a detener por cuanto se gestaron de otras competencias ideológicas, competencias de competir, ideológicas y políticas que muchos ideólogos y muchos gobiernos auparon y que hoy en día pues han terminado en esos fenómenos tan inconvenientes para la sociedad. Pero hoy en día, con los medios y la tecnología que existe, como la gente puede comunicarse, como la gente puede interactuar y darse cuenta de que hay otras maneras de hacer las cosas, nosotros creemos que, tal como ocurre en las charlas y en las conferencias donde se pregunta cuáles son los valores con los que se quiere trabajar, la inmensa mayoría o la totalidad de las personas en la sala acepta que esos 5 o 6 principios de la economía del bien común deberían ser los principios por los que se rige la sociedad y las empresas. Nosotros creemos que ese tránsito
va a ser relativamente rápido. Ahora, las grandes corporaciones, las grandes entidades tendrán que tener una opción. O se unen a esto, o combaten esto, o desaparecen. Si es que el tema, como yo lo visualizo, triunfa y se impone, porque en realidad la mayoría, y es la historia del devenir de la humanidad, esa se ha impuesto generalmente en todo lo que ha acontecido sobre la faz del mundo. Entonces, pensar en el bienestar de todas las personas con lo que yo hago, pensar en la contribución mía, no solo para mí, sino para todo el mundo, pensar en cooperar, no tragarme al vecino, pensar en integrarme con las otras empresas, con las otras personas, con las otras fábricas, es algo que hoy en día para algunas de estas compañías enormes suena ciertamente utópico y como algo demasiado romántico, pero en verdad... Y despreciable también. Y despreciable. Sí, algunas llegan a extremos definitivamente odiosos. Pongamos el ejemplo, hoy tenemos un ejemplo, estamos haciendo este programa hoy y Colombia está en este momento trabada en una discusión con una multinacional, con Novartis, que no quiere soltar la patente para un medicamento del cáncer, que vale, si no se libera esa patente, ese medicamento vale millones, y si se libera, comienza a costar 100.000 pesos, lo que le daría la oportunidad que mucho enfermo pueda entrar. Eso está dentro de la lógica del bien común. Está dentro de la lógica del bien común y además está dentro de la lógica humana. Correcto. La verdad, nosotros creemos que las ideas están en todas partes. Esta noción es la madre de lo que es la innovación de código abierto, de fuente abierta. Las ideas están, como dicen en Venezuela, mango bajito. Tú las coges y las aplicas. Entonces es un gran contrasentido que una persona o una institución o una empresa se crea dueña de eso, per secula seculorum, y la aproveche en beneficio propio por siempre. Eso hoy en día está mandado a recoger. La mayoría de procesos de patentes se están devolviendo de esa noción exclusivista. En la mayoría de los sectores hoy en día el marco que se maneja son 10 años. Entonces 10 años tú tienes un descubrimiento tuyo, entre comillas, porque vuelvo y digo, las ideas están allí, y las ideas vienen, y no nos vamos a meter en temas religiosos, pero las ideas vienen del cosmos, del universo, están ahí. No hay tal cosa como que tú descubras, las cosas están ahí en el ordenamiento del universo. Entonces, tú plasmas eso en una idea, en un concepto, en un proceso, y bueno, usufructúalo por 5, 6, 10 años máximo. Y ya entran otras empresas a tener el derecho de también tener ese proceso, ese producto implantado de otra manera o muy aproximada. Eso es en lo que hemos acordado, y no es posible hoy en día pensar en que una empresa se abrogue el derecho de tener patentes en temas tan críticos como drogas claves para la salud de mucha gente. Hay una discusión en el país que me parece muy bien llevada hasta el momento, donde se está imponiendo la razón y el buen juicio. Todas las personas merecen la oportunidad de tener tratamientos a sus enfermedades, y no puede primar el derecho económico de una compañía que evalúa su descubrimiento o su proceso de innovación y de generación del nuevo producto por encima del bien común, en este caso la salud de las personas. Oscar, explíquenos otro aspecto que me parece a mí de los más sensibles que hay en estos enfoques económicos. Dentro de la lógica del capitalismo occidental en el que una economía como la colombiana se mueve, los bancos juegan un papel predominante. Pero los bancos, yo me acuerdo, yo cuando era estudiante también, yo me acuerdo, existía, por ejemplo, en Colombia existía el IFI, sí, el Instituto de Fomento Industrial. Y los bancos que uno conocía eran bancos que financiaban crédito al sector productivo y le prestaban plata a la gente para que hiciera sus inversiones. Pero los bancos no se metían no se inventaban unos productos que no entienden sino ellos, que son todos esos papeles negociables
que fueron los que llevaron a la ruina a Europa y Estados Unidos a final de la década pasada. Ustedes hablan de una banca democrática, la banca del bien común. Eso es de los aspectos que yo menos comprendo de la filosofía de ustedes, porque me suena que eso es como muy complicado de lograrlo. Me suena como muy, eso sí, utópico o ingenuo, porque uno lo ve. Por ejemplo, en el sector cooperativo, donde se han creado entidades financieras cooperativas. Esas entidades financieras cooperativas, no siendo tan perversas en su funcionamiento como la banca normal, terminan también desdibujándose. Se vuelven tan grandes, tan poderosas, que comienzan a repetir los mismos modelos y las mismas prácticas de la banca capitalista tradicional. Y nacieron como una idea democrática, como una idea cooperativa, como una idea de solidaridad, de poner tus ahorros y los míos para que entre todos nos prestemos plata y hagamos cosas. Pero después, cuando eso se va volviendo un monstruo, ya se vuelve impersonal e incontrolable. Sí, bueno, José Alberto, tú tienes mucha razón en esas observaciones. Y de hecho, para mí también ha sido uno de los temas que más llama la atención y que más atención creo que debe de tener dentro de este enfoque de la economía del bien común. Afortunadamente para mí, he tenido experiencias en el sector cooperativo. Yo he tenido la oportunidad de dirigir fondos de empleados y trabajar mucho tiempo en distintos aspectos de economía solidaria. De hecho, hoy en día sigo muy vinculado con un gran fondo de empleados de aquí del Valle del Cauca, de los más admirables también. Y me doy cuenta de que si los fondos de empleados y las cooperativas respetan el pensamiento solidario, pueden tener un balance económico envidiable y no entrar en esa espiral exagerada donde se termina siendo igual o peor que un banco tradicional. La economía del bien común apunta a que los bancos deben ser entidades que también transforman su quehacer para respaldar económicamente empresas y emprendimientos que vayan orientados al bien común por encima de lo demás. Entonces allí, cuando estemos hablando de cuál es el criterio que prima para un préstamo, para un respaldo, para un apoyo financiero, para una refinanciación, ya no va a ser de que tú eres la empresa más sólida y que tiene no sé cuántos años y no sé cuántos miles de millones en el banco. Va a ser la utilidad común, el bienestar, el grado de compartir necesidades de la población y no otro. Entonces los bancos van a ir transformando gradualmente, igual que las empresas y las grandes corporaciones, la naturaleza de sus decisiones. Un banco de bien común, por ejemplo, entraría a ser evaluado con estos 68 criterios de los que hablábamos antes. Y ojalá pongamos en pantalla, mientras estamos hablando de estas cosas, la matriz del balance del bien común, para que nos demos cuenta que la manera como un banco tiene que entrar a pensar dentro de este estado de cosas tiene que ser radicalmente diferente. Allí no estaríamos hablando entonces de ese enfoque en donde los que priman son la solidez, la rentabilidad, la cantidad de plata de garantía y de aversión al riesgo, sino otros criterios sumamente diferentes. Porque todos los días uno lo que se encuentra es esa realidad tosuda de que para que usted le preste plata al banco tiene que demostrar que usted tiene y que es más sólido que el banco. Sí. Pero segundo, para que el banco le preste a una persona pobre o para que le preste a un pequeño empresario, eso es una procesión impresionante de dificultades. Y para que le preste a un poderoso, a un rico, eso es así, como con mantequilla. ¿Sí? Y después, quienes terminan tumbando al banco son los poderosos que, como no se prestan 2 millones, sino que prestan 1.000 millones o 5.000 millones, pues un robo de esos, un desfalco de esos, le hace un hueco grande al banco. En cambio, los 2 milloncitos del pequeño no le van a afectar tanto y sin embargo es muy complicado. Eso es lo paradójico del sistema. Pero afortunadamente uno ve los ejemplos que se van imponiendo, cuando uno ve el Banco de los Pobres, aquí en Colombia el Banco de la Mujer y otros ensayos de bancos muy exitosos que están generando posibilidades de microcrédito, de crecimiento al emprendedor
al ama de casa, a la persona individual que emprende un negocito, y entramos a lo que tú estás diciendo, de darse cuenta que es muchas veces mucho más seguro y más productivo prestar a pequeñas unidades que andar metidas en esas aventuras de grandes capitalismos que precisamente terminan traicionando el principal principio de la especie humana, que es la confianza. Si tú no confías en tu esposo, tu esposa, si tú no confías en tus hijos, si tú no confías en el que te vende la leche, la carne, si tú no confías en los semejantes con los que tú te mueves, tú no tienes sociedad. Entonces, la lucha por estos valores, el rescate de estos valores, a mí me da la impresión de que es, en últimas, el rescate de la convivencia y el rescate de la razón de vivir y de transformarse de la humanidad. Déjeme pedirle que nos explique otro aspecto que ustedes manejan en su economía, el bien común, en su enfoque. Son los techos en las diferencias de ingresos y de acumulación. Entiendo que plantean que la diferencia entre el máximo ingreso y el mínimo ingreso debe ser de 20 a 1. O sea que si en Colombia tenemos un salario mínimo en números redondos de 700.000 pesos, nadie debiera devengar más de 14 millones de pesos, que son 20 veces 700.000. Esto los primeros que afectaría en Colombia es a los congresistas, ¿no? Serían los primeros que van a oponer a que se les ponga ese techo. Pero igual que a ellos, a muchos, a los presidentes de instituciones emblemáticas, cajas de compensación, cámaras de comercio, muchas instituciones que ni siquiera son empresas, sino que son entidades que se financian con recursos públicos, con recursos que ponemos todos de una u otra manera. Y claro, también hay mucho empresario que se gana cualquier cantidad de plata por encima de esos topes. Eso no es como muy ingenuo, Oscar, porque también la persona puede decir, el empresario exitoso, bueno, pero si yo estoy ganando tanto dinero y estoy pagando bien a mis trabajadores y estoy reinvirtiendo y estoy pagando mis impuestos y me quedan 100 millones, por decir cualquier cosa, en mensuales, ¿por qué usted me va a obligar a que me queden solo 14 millones? ¿Cómo resolver ese asunto? Sí, bueno, ese es un tema también que a muchas personas les llama la atención, pero déjeme decirle que en este momento hay ejemplos que son sumamente ilustrativos. Una sociedad como la japonesa, que es la tercera o la cuarta economía, si no me equivoco, más poderosa del mundo, a pesar de que es una islita que no produce mayor cosa, ¿cierto? En esa gran economía del Japón, la mayoría de las diferencias de sueldos entre el menor y el mayor es precisamente ese 20 del que habla la economía del bien común. Presidente de la empresa no gana más de 20 veces lo que gana el portero de la empresa, si es que el portero es el sueldo más bajo de la empresa. Entonces, tenemos ya culturas y filosofías que han aplicado este principio consumo-éxito, porque nadie podría decir pues que la quinta economía o cuarta economía del mundo es la economía que ha fracasado en algo así. Y hay otros ejemplos a lo largo del mundo en países donde estas cosas se han ido imponiendo, donde es del legislativo que esos topes se den. Yo diría con algo de sorna también de que eso sería algo muy interesante para ver cómo cambiamos nuestra óptica sobre el salario mínimo. Y en vez de pensar en esa operación matemática que usted acaba de escribir, José, de los 14 millones 20 por 700, y ya entonces entráramos a mirar por qué sería tan importante y tan interesante que el salario mínimo fuera de 1,5 millones, 2, 3, 5 millones de pesos, ¿no? A ver cómo nos cambia la óptica. Yo he conocido empresas donde los líderes luchan porque la gente no tenga salario mínimo, sino que tenga 2 veces, 3 veces, 5 veces salario mínimo, y entiende la importancia del poder redistributivo del ingreso. El actual alcalde de Cali dice que no debe hablarse de salario mínimo, sino de salario digno. Salario digno. No, y sí, ahora que usted habla, Maurice Armitage es una de esas personas que habla de que entre más ganan los empleados de una compañía, más cariño le tienen a la empresa, más sudor con más sudor sudan la camiseta,
y son las personas más productivas, por eso que a su vez les está retribuyendo mejor a ellos, pues luchan más por esas empresas. Pero al margen de eso, tenemos que entender que todos tenemos que ganar, no unos pocos, ganar muy bien y los demás que ganen el salario mínimo. Eso es inconducente. En la medida en que una persona gana más, gasta más y el aparato económico se mueve más para todos los agentes que intervienen en él. Luego, es una buena práctica tener buenos salarios. Hay otro aspecto en estos minutos que nos quedan, se nos va agotando el tiempo, pero necesito hacerle dos preguntas todavía más a usted, don Oscar. La primera, hay un economista francés, Piketty, que acaba de sacar el Capital del siglo XXI, y él en ese libro más o menos sintetiza que los ricos deben pagar más impuestos porque es la manera de nivelar las estructuras sociales y de inclusión, y ataca las herencias. En su tratado él habla mucho de que la herencia debe ser gravada de una manera severa. Ustedes en la filosofía del bien común también hablan de los derechos herenciales y dicen que mi hijo no debiera de tener más de 500.000 euros, creo, de herencia, de derecho individual a la herencia. Creo que ese es el monto que ponen. Pero que si yo soy o si mi hijo es un microempresario, pequeño empresario, y yo soy quien está dejando la herencia, él podrá gozar hasta por 10 millones de euros de lo que yo deje. Y lo demás, dicen ustedes, va para segundas y terceras generaciones. La verdad es que yo no he logrado entender cómo es que se haría ese tránsito, porque también usted le pregunta a cualquier persona que haya sido exitosa en la vida y que deje una empresa grande, importante, con un buen capital acumulado y que dejó a 10 hijos. Por ejemplo, yo quisiera hacer la pregunta a Rómulo, el dueño de Casado Rómulo. Bueno, Rómulo, a ti te está yendo muy bien, tienes 10 hijos, los tienes trabajando en la empresa. ¿Estarías dispuesto a que a cada uno le queden solamente el equivalente a 10 millones de euros de herencia? Bueno, si fuera 10 millones, pues. O que se repartan a prorrata lo que vale todo esto. Porque él va a decir, no, pues es que queda una gran parte que no se reparte, y eso ¿para dónde va? ¿Para el Estado o para quién? Sí, ese también es un tema bonito. Yo lo que entiendo del asunto es que es una manera rápida de ya ir acortando esas odiosas diferencias tan enormes que hay en los montos de capitales acumulados en conglomerados y en empresas que tienen un nivel de acumulación exagerado. Dejar una cifra importante a los herederos y los excedentes en fideicomisos, en donde se garantice que eso, como tú dices, primero, se utilizan dentro de la generación de bien común de la empresa. No es que van a ser capitales muertos destinados ahí a vegetar un interés. Sería contra los principios mismos de la economía del bien común. Y en el cabo del tiempo, a los segundos, terceras generaciones se les da la parte acordada, mientras que el capital trabaja para que la empresa haga lo que tiene que hacer en su objetivo principal, que ya sabemos dentro de la nueva filosofía cuál es. Pero además, eso hoy lo estamos viendo también. Hoy vemos grandes capitalistas, hemos visto el caso de varios empresarios de mucho dinero que están dejando sus fortunas inmensas a fideicomisos que están orientados a obras de filantropía, ¿no? Yo no quiero citar nombres ni me voy a matricular con eso, pero ya uno está viendo que hay empresarios y hay grandes capitalistas que están entendiendo que sus grandes capitales los pueden destinar a otras cosas diferentes que simplemente destinarlos a sus herederos. Que además se vuelven inútiles y ociosos en muchos casos. En parte eso es lo que ha ocurrido con muchas de las fortunas. Correcto. Hay otro aspecto. Dicen ustedes que si la empresa pasa de un tope de 500 empleados, creo que es la cifra, ya pasa a ser propiedad colectiva. Ese también es un tema que me parece muy complicado. ¿Cómo decirle usted a un empresario que lleva 40 años trabajando que porque ya llegó al empleado 501, ya la empresa ya no es de él, sino que es de todos?
Sí, ese es un tema interesante, ese es un tema que yo pienso que da para discusión porque las empresas finalmente, su tamaño, su organización, su alcance, dependen en gran medida del sector al que pertenecen, a qué se dedican y en qué geografía están, el grado de competitividad que tienen. Yo quiero decir algo con relación al libro, José. Este libro, que entre otras cosas ustedes lo consiguen en cualquier librería o por internet, La economía del bien común, es un manual que Felber propuso con su grupo de empresarios austríacos. Ya va a la segunda revisión, está en español ya, pero esto no es letra muerta. Esto es un movimiento en evolución que está recibiendo insumos, ideas, otras opiniones de parte de muchas personas que están ingresando y metiéndole muela al tema. Luego no podemos entender, José, que lo que planteó originalmente Felber hace 6 años ya y que está plasmado en este libro, o en algunas de las comunicaciones que uno puede ver en las páginas web o en las páginas de Facebook, sea inmodificable. Todo eso se está revisando y se está constituyendo en asambleas. Acaba de haber una gran asamblea internacional de delegados en España, donde fueron 17 movimientos nacionales a hablar un poco de los fundamentos y de la manera como el movimiento se está desplegando a través del mundo. Ese es un fenómeno que esperamos sea también del análisis en Colombia. Las personas que abracen este movimiento, quieran entrar a debatir y a construir el modelo en Colombia, tendremos la oportunidad de debatir todas estas interesantísimas ideas que están postuladas, pero que, como te digo, no son letras muertas ni mucho menos. Bueno, la última pregunta. Usted no tiene cara de ser izquierdista, de ser comunista, No, de ser un predicador de huelgas y de cosas de estas a las que siempre se asimila todo pensamiento de izquierda. ¿Hasta dónde todo este edificio conceptual que ustedes han venido desarrollando es un remedio de izquierda económica, o sea, de pensamiento económico izquierdista, o es un remedio de un pensamiento económico ingenuo, tipo cristiano, cuando los cristianos hablan de la solidaridad, de las comunidades eclesiales, de las comunidades de base, que todos somos hermanos, que todos nos tratemos con cariño, o hasta dónde esto de verdad es una tendencia? Es decir, yo estoy ahora mismo recordando que Michael Porter, que es uno de los expertos en temas de pensamiento estratégico del mundo occidental, ya habla de una cosa que se llama valor compartido. Y él está insistiendo en que las empresas tienen que comenzar a medir cuál es el valor que comparten con la sociedad en la que actúan, que se me hace que es como primo hermano ese concepto de este. ¿Usted cree que lo que ustedes están promoviendo, Oscar, es un edificio conceptual consistente y promisorio para el futuro, o no es más que el romanticismo de una izquierda económica o el romanticismo de una ingenuidad cristiana? Bueno, yo no lo alinearía en ninguno de ellos. Por lo que sé y conozco y las personas que he tratado, la información que ha llegado, esto es una construcción de pequeños empresarios y emprendedores europeos que ha tenido acogida ya fuera de las fronteras de Europa. Estos empresarios básicamente y emprendedores lo que están interesados en crear es una nueva manera de pensar la economía, ¿no? La economía finalmente, como su raíz etimológica lo dice, es la forma como administramos la casa. De ahí nació la palabra griega, oikos y nomé. ¿Cómo administro yo mi empresa? ¿A qué está dirigida mi empresa? ¿O a qué debe estar dirigida mi empresa, mi actividad económica? Eso no se alinea ni con socialismo, ni con capitalismo cristiano o religioso de ninguna naturaleza, sino con una concepción nueva en el sentido de que no ha sido aplicada hasta ahora muy exitosamente, y es orientando hacia la naturaleza misma de lo que debe ser el fenómeno económico.
el bienestar de la sociedad. ¿Yo? Entonces, si tú le quieres llamar a eso muy romántico, pues alguien lo puede ver así. Yo diría que es algo pragmático porque son empresas que están aplicando exitosamente este modelo. Oscar, quien esté interesado en hacer el seguimiento de este tema, ¿a dónde se dirige? ¿Hay un teléfono, un correo electrónico, una página? Sí. El correo electrónico al que se puede dirigir es oscaruro@gmail.com. Yo le pido al productor que lo ponga. Lo podemos poner allí en pantalla, ahí lo ven, oscaruro@gmail.com. Y la página web que por el momento tenemos en Colombia es en Facebook. Tú marcas allí Colombia Economía del Bien Común. Ahí se pueden conectar. Igual en Google puedes buscar infinidad de páginas que se han creado en varios países latinoamericanos, en España. En España hay como 15 redes diferentes y en diferentes países europeos. También pueden consultar los muchísimos videos que hay de Christian Felber, su nombre en pantalla aquí en la carátula del libro. Él tiene, por lo menos que yo recuerde, unos 30 videos en español, porque él habla perfectamente el español, que ilustra muchísimas cosas. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Hemos tenido la oportunidad de compartir con Oscar Ayala, economista, hombre de empresa, consultor, que ha decidido dedicar sus años de pensionado, porque ya es un hombre pensionado del mundo empresarial, a liderar este tipo de iniciativas. Esto es un pensamiento moderno de la economía. Como él bien lo dice, aquí se está creando un edificio conceptual que tiene mucho que ver con cómo inspirar a los jóvenes emprendedores y a los nuevos empresarios a que no siempre el modelo que nos vendieron es el modelo acertado, que no siempre lo que se nos mostró como el concepto de éxito económico, de éxito empresarial, es el éxito de la sociedad. Y al final, aunque usted crea que siendo exitoso usted, no debe importarle nada más, porque al fin y al cabo usted está salvado, eso no es cierto. Un empresario de Cali, don Manuel Carvajal Sinisterra, cuando nadie hablaba de estos temas, decía, con una altísima dosis de sentido común y de filosofía práctica, que no podía haber empresa sana en un entorno enfermo. Y en esa frase, no puede haber empresa sana en un entorno enfermo, se está inscribiendo este concepto de la economía del bien común. Tú no puedes ser exitoso si la sociedad en la que vives no comparte y no se beneficia de ese éxito que es tuyo, porque el éxito al final es de todos, para que podamos tener economía del bien común, economía de inclusión. Buenos días.